La historia inicia con Hong Seol, una estudiante universitaria, que mientras se encontraba sacando copias, alguien la empuja inesperadamente y todas sus impresiones se esparcen por el suelo. Mientras recoge los papeles, se cruza con Yu Jung, otro estudiante que, en lugar de ayudarla, le advierte con frialdad que tenga más cuidado, caminando indiferente sobre sus hojas. En otra escena, vemos a Hong Seol y Yu Jung estudiando juntos en una cafetería. Él se muestra especialmente atento con ella, lo que la deja algo desconcertada. Para sorpresa de Seol, Yu Jung se ofrece a acompañarla hasta su casa, mostrándose nuevamente afectuoso. Confundida por este cambio en su comportamiento, ella termina contándole lo sucedido a su amiga Bae Kin-ah. Seol no puede evitar recordar que, un año atrás, cuando conoció por primera vez a Yu Jung, no tuvo la mejor impresión de él. Aunque era un joven popular y admirado en la universidad, con ella se mostró distante y apático. Cuando Seol se presentó, él prácticamente la ignoró, dejando en su memoria una incómoda sensación desde aquel primer encuentro. Esa misma noche de su primer encuentro, Seol salió a tomar aire y, por accidente, escuchó una conversación de Yu Jung. Al percatarse de su presencia, él reaccionó con visible molestia, dejando a Seol aún más confundida sobre su verdadera personalidad. La situación se agravó al día siguiente, cuando, en la cafetería de la universidad, Seol comentaba con sus amigos que se sentía incómoda con la presencia de Yu Jung, sin imaginar que él la estaba escuchando. Y así regresamos a la primera imagen de esta historia, aquella en la que Yu Jung, con indiferencia, pasa por encima de las hojas de Seol. Sin embargo, un año después de aquel suceso, vemos a un Yu Jung diferente, se muestra más cercano, la invita a comer y actúa con una amabilidad inesperada hacia ella, lo que deja a Seol completamente desconcertada. En otra escena, se revela una atmósfera inquietante. En un cuarto oscuro, alguien observa en silencio varias fotografías de Seol, cuidadosamente colgadas en la pared. En esta etapa de la historia aparecen dos nuevos personajes, los hermanos Bae Kin-ho y Bae Kin-ah, quienes fueron acogidos por la familia de Yu Jung tras haber sufrido maltratos en su infancia. Sin embargo, a pesar de haber crecido juntos, la relación entre ellos y Yu Jung está marcada por la tensión, pues un hecho del pasado los mantiene enfrentados. Bae Kin-ho, decidido a investigar a Yu Jung, se acerca a Seol para obtener más información sobre él. Sin embargo, al no recibir respuesta, la obliga a acompañarlo contra su voluntad. La tensión estalla cuando Seol, en un intento de defenderse, termina golpeándolo. Arrepentida, le ofrece una disculpa invitándolo a comer algo. Durante la conversación, Seol nota que In-ho utiliza ambas manos con naturalidad, y es entonces cuando él le revela que aprendió a hacerlo porque Yu Jung le había causado una lesión en la mano izquierda y que se nota que ella no lo conoce. El día siguiente, Seol le comenta a Yu Jung que alguien estuvo preguntando por él. Al escuchar las características que ella describe, Yu Jung reconoce de inmediato que se trata de Bae Kin-ho y, con seriedad, le pide a Seol que no vuelva a relacionarse con él. Aprovechando la oportunidad de un trabajo que debían realizar juntos, Yu Jung invita a Seol al cine a ver una película. Sin embargo, justo cuando ella sale de su habitación para encontrarse con él, se topa con un repartidor que estaba en la puerta. Seol, al verlo, le advierte que no vuelva a subir, pues se trata de un departamento de mujeres y podría prestarse a malinterpretaciones. De regreso a casa, Seol se sobresalta al creer ver algo extraño en su departamento, pero Yu Jung la tranquiliza asegurándole que no hay nada. Minutos después, él reúne el valor para confesar sus sentimientos y le pide que sean pareja. Seol, demasiado nerviosa, guarda silencio, lo que hace que Yu Jung piense que está siendo rechazado, hasta que, en un impulso, ella lo toma con fuerza del brazo, dándole así su respuesta y aceptando sus sentimientos. Al día siguiente, todos sus compañeros se enteran de que Seol y Yu Jung son pareja. Desde entonces, comienzan a vivir juntos tiernos momentos propios del inicio de una relación, disfrutando de la cercanía y el cariño que poco a poco los une más. Seol pensaba que todo había sucedido demasiado rápido y que resultaba confuso, pero aún así no podía negar que, en el fondo, se sentía bien. En otra escena, vemos a Seol escondiéndose de Oh Jong-gon, un compañero de la universidad que tiempo atrás había desarrollado una peligrosa obsesión con ella y la acosaba de manera constante. Este compañero, antes de acosar a Seol, había intentado acercarse a una de sus amigas. Al negarse ella a hablar con él, Oh Jong-gon armó un escándalo en plena universidad. Yu Jung intervino para calmar la situación, pero lejos de tranquilizarse, Oh Jong-gon comenzó a insultarlo, acusándolo de fingir simpatía con todos cuando en realidad era un hipócrita. Sin embargo, tras su arrebato, terminó retractándose y pidiéndole disculpas. Sin embargo, Yu Jung lo ignoró por completo. Fue entonces cuando Seol, con su buen corazón, se acercó a Oh Jong-gon y le aconsejó que no debía comportarse de esa manera ni seguir molestando a su amiga.
Como gesto de amabilidad, le ofreció unos dulces, pero aquel simple acto fue mal interpretado por él como una señal de interés. Desde ese momento, comenzó a seguirla y a acosarla tanto dentro como fuera de clases, un comportamiento que terminó por asustar profundamente a Seol, quien lo evitaba a toda costa. De vuelta en la actualidad, Oh Jong-gon se dio cuenta de que Seol intentaba esconderse de él y decidió esperarla en un callejón para encararla por sus actitudes. Cuando estaba a punto de golpearla, apareció Bae King-ho, quien de un solo golpe lo derribó, salvando a Seol del ataque. Más tarde, en la universidad, Oh Jong-gon se acerca a Yu Jung para decirle que había visto a Seol con otro hombre y que ya sabía que ahora eran pareja. Sin embargo, agrega algo inquietante, asegura que, un año atrás, fue el propio Yu Jung quien le dijo que debía seguir a Seol a todas partes, y como prueba afirma tener mensajes que podrían demostrárselo. Insinuando que tal vez debería mostrárselos a ella. Después, en un pasaje oscuro, se ve como una mujer es sacada sin vida de un baño, mientras en paralelo aparece Oh Jong-gon tomándose fotos con otra mujer en una cama, revelando un comportamiento perturbador y siniestro, mismo que es publicado en las redes sociales. En otro encuentro casual, Seol vuelve a cruzarse con Bae King-ho y, tras un juego, termina lastimándolo accidentalmente en la nariz. Como disculpa, lo invita a comer, y ambos terminan bebiendo juntos. Al lugar llega Yu Jung, iniciando una conversación con Bae King-ho que poco a poco se torna tensa. La situación se interrumpe cuando Seol, mareada por el alcohol, se cae de su silla. Yu Jung decide llevarla a su casa y, antes de irse, le advierte a Bae King-ho que se mantenga alejado de ella. Durante un almuerzo, Yu Jung le cuenta a Seol la historia que lo une con Bae King-ho y su hermana. Explica que ambos eran nietos de un profesor muy querido por su padre, y que por esa razón su familia decidió acogerlos. Al inicio, se llevaban bien, casi como verdaderos hermanos. Sin embargo, con el tiempo descubrió que ellos le contaban todo a su padre, lo que lo decepcionó profundamente, pues eso reforzaba la idea de que era un joven extraño que debía ser vigilado constantemente. Desde entonces, Yu Jung se distanció de ambos. Mencionó también que con los años comprendió que toda relación tenía un propósito, y que muchas veces las personas se acercaban a él no por lo que era, sino por lo que podían obtener. Tras escuchar esto, Seol reflexiona y se da cuenta de que Yu Jung y ella se parecen más de lo que pensaba. Ambos cargaban con el mismo patrón, sus compañeros de estudio siempre les pedían que hicieran la mayor parte del trabajo en grupo y ellos, sin quejarse demasiado, aceptaban. Seol lo hacía porque quería evitar problemas, mantener la paz y no generar conflictos. Yu Jung, en cambio, accedía porque había aprendido que de ese modo las personas lo miraban con buenos ojos, aunque en el fondo sentía rencor hacia quienes lo utilizaban. En los dos casos, terminaban asumiendo cargas que no les correspondían y callando, cada uno por razones distintas, pero con el mismo resultado, ser aprovechados por los demás. Luego de eso, Yu Jung acompaña a Seol hasta su casa y, antes de despedirse, le agradece sinceramente por haberlo escuchado y por interesarse en conocerlo más allá de las apariencias. Seol, conmovida por su honestidad y sintiendo que por fin ha logrado comprender una parte de su mundo, lo abraza con ternura. Esa cercanía rompe la tensión que solía existir entre ellos, y en ese instante ambos descubren una confianza nueva que los une. La escena culmina con un beso suave y delicado, el primero que comparten, dejando en el aire la promesa de un vínculo más profundo. Al día siguiente, Oh Jong-gon se acerca a Seol y le enseña una serie de mensajes de texto que, según él, fueron enviados por Yu Jung en el pasado. En esos mensajes, Jung le insinuaba que debía prestarle atención a Seol e incluso perseguirla. Seol, al leerlos, queda completamente desconcertada y confundida, pues esto pone en duda las verdaderas intenciones de Jung hacia ella. Sin embargo, en una escena posterior se revela que no fue Yu Jung quien aconsejó a Oh Jong-gon a perseguir a Seol, sino la hermana de Bae King-ho, quien en realidad había estado detrás de esas palabras. En la actualidad, Seol comienza a recibir llamadas y mensajes de texto de números desconocidos, situación que también afecta a su amiga. Más adelante descubren que esto se debe a que alguien había publicado en internet imágenes de ambas, acompañadas de mensajes que insinuaban que estaban disponibles para encuentros con hombres. Todo apunta a que este acto fue llevado a cabo por Oh Jong-gon como venganza, sin embargo, no existían pruebas suficientes para demostrarlo. La amiga de Seol, que también había sido víctima de esta situación, fue atacada y resultó herida, por lo que tuvo que ser trasladada al hospital. Ante este hecho, Seol se enfadó con Yu Jung, ya que lo percibía demasiado tranquilo, como si fuese incapaz de mostrar emociones. Seol fue a buscar a Oh Jong-gon para reclamarle que, por su culpa, su amiga estaba mal. Sin embargo, él reaccionó golpeándola. Justo cuando intentaba seguir agrediéndola, apareció Bae King-ho, quien le dio una paliza a Oh Jong-gon por atreverse a golpear a una mujer.
Como consecuencia de ello, Bae Qingho es llevado a la comisaría, hasta donde llega Yu Yun para sacarlo del lugar. Sin embargo, en ese momento, Bae Qingho recuerda cómo en la secundaria, producto del bullying que sufrió tras separarse de Yu Yun, unos compañeros le clavaron un palo en la mano, lo que acabó con su sueño de ser pianista. Desde entonces culpa a Yu Yun por lo sucedido, aunque este se defiende alegando que no fue su responsabilidad. En otra escena, vemos cómo a la universidad llega Bae Qin-na, quien al ingresar al salón de clases arma un escándalo y expone públicamente a Oh Yong-gon como un pervertido que graba a las mujeres y sube los videos a las redes sociales. Todo esto formaba parte de un plan ideado por Yu Yun para darle una lección a Oh Yong-gon. Luego, al salir de la comisaría, Bae Qingho decide ignorar a Seol y marcharse con su hermana, Bae Qin-na. En ese momento, Seol comprende que lo ocurrido en la universidad fue un plan ideado por Yu Yun. Ya en su edificio, Seol se encuentra en el ascensor con un hombre que, de forma repentina, la ataca con gran violencia, decidido a acabar con su vida. Sin embargo, Bae Qingho y Yu Yun se percatan de la situación y acuden en su ayuda, enfrentándose al sujeto encapuchado. Tras una intensa pelea, se revela que este individuo era conocido como el Ladrillo Rojo, un peligroso criminal que llevaba tiempo asesinando mujeres. De hecho, en una escena anterior se había mostrado el cadáver de una mujer hallado en un baño, víctima de este mismo hombre. Yu Yun, al ver a Seol herida, perdió el control y fue tras el Ladrillo Rojo, golpeándolo con una crueldad que revelaba su lado más oscuro. Seol, aún con dolor y miedo, alcanzó a presenciar aquella escena, suplicándole con voz temblorosa que se detuviera. Terminado ese terrible momento, Seol se encuentra en el hospital junto a su amiga. De pronto, decide ir a ver a Yu Yun para pedirle una explicación por todo lo ocurrido, los mensajes que le mostró Oh Yong-gon, sus actitudes, todo lo que había sucedido. Yu Yun, sin embargo, tenía miedo de hablar, pues pensaba que Seol lo abandonaría. Pero nuestra querida Seol, comprendiendo sus sentimientos y su verdad, decidió continuar con la relación. Aconsejándole que la violencia no estaba bien, pero que comprendía que lo había hecho por ella. Luego, la historia retrocede un año antes. Vemos cómo Yu Yun se había dado cuenta de que Seol era parecida a él, pues la gente solía aprovecharse de ella de la misma manera que lo hacían con él. Eso le llamó profundamente la atención. Un día, mientras preparaban un evento en su salón de clases, todos se retiraron y solo quedaron ellos dos. Incluso Seol trabajó más que él, y cuando Yu Yun se quedó dormido, ella lo cuidó con ternura. Al despertar, descubrió que Seol se había enfermado por haber pasado toda la noche trabajando. Ese gesto lo conquistó, y desde entonces comenzó a planear cómo acercarse a ella. Repitiendo, ¿Seol quiere salir conmigo?